Planeación para lo inevitable. El deterioro de los activos o componentes comunes en los condominios o conjuntos residenciales y la realización de estudios de reserva para la creación del fondo de reserva. Un estudio de reservas es una herramienta esencial de planificación para los conjuntos residenciales o condominios, ya que garantiza que se cuenten con fondos adecuados para el mantenimiento, reparación y reemplazo futuro de los elementos comunes. Ayuda a prevenir cuotas extraordinarias, diferir mantenimientos y crisis financieras. No es como muchos piensan, que consiste en recaudar fondos sin tener el conocimiento técnico de la información que pueda ayudar a determinar si los recursos existentes están realmente en equilibrio con el deterioro de los activos o componentes principales que requieren reparación o reemplazo. Independientemente del tipo de propiedad, es un hecho que desde el momento en que se completa la construcción, cada componente principal del conjunto residencial o condominio comienza un proceso predecible de deterioro físico. La palabra clave es predecible, ya que la planificación para lo inevitable es precisamente el propósito de realizar un estudio de reservas. ¿Cómo hacer un estudio de reserva en un condominio? Un estudio de reserva es una herramienta utilizada por los condominios o conjuntos residenciales para planificar los gastos futuros de mantenimiento y reemplazo de las áreas comunes y activos o componentes. A continuación, se presentan los pasos para elaborar un estudio de reserva. Primero, identificar las áreas comunes y activos del condominio que requieren mantenimiento, reparación o reemplazo. Esto puede incluir la estructura del edificio, el techo, piscina, ascensores, planta eléctrica y demás equipos. Segundo, determinar la vida útil de cada área común y activo. Esta información se puede obtener de las especificaciones del fabricante, los estándares de la industria o la experiencia del equipo de mantenimiento del condominio o conjunto residencial. Tercero, estimar el costo de reemplazo actual de cada área común y activo o componente. Puede obtener esta información obteniendo ofertas de contratistas o proveedores o mediante el uso de datos de costos de la industria. Cuarto, determinar el objetivo de financiamiento para el fondo de reserva. Este es el monto de dinero que el condominio necesita reservar cada año para cubrir los gastos futuros de reparación y reemplazo. Para determinar el objetivo de financiamiento, el condominio debe considerar su saldo actual del fondo de reserva que tiene en el banco, los costos futuros anticipados de reparación y reemplazo, y el número de años hasta la próxima reparación o reemplazo importante que se requiera. Quinto, desarrollar un plan de financiamiento que ayudará al condominio a alcanzar su objetivo de financiamiento. Esto puede incluir aumentar las cuotas de administración o aplazar algunos gastos de mantenimiento o reemplazo hasta una fecha posterior. Sexto, revisar y actualizar regularmente el estudio de reserva. Un estudio de reserva es un documento vivo que debe ser revisado y actualizado regularmente para reflejar los cambios en los activos o componentes comunes, las necesidades de mantenimiento y la situación financiera del condominio. Séptimo, comunicar el estudio de reserva a los propietarios del condominio. El estudio de reserva debe ser compartido con los miembros para que comprendan la posición financiera del condominio y la necesidad de financiar regularmente el fondo de reserva. En general, un estudio de reserva es una herramienta esencial para los propietarios de condominios para planificar los gastos futuros de mantenimiento y reemplazo. Siguiendo los pasos descritos anteriormente, el condominio puede desarrollar un estudio de reserva integral que la ayudará a tomar decisiones financieras informadas y mantener sus áreas comunes y activos o componentes comunes. Hay una relación de tres elementos claves en un estudio de reserva. 1. La lista de componentes, que es la base para explicar el alcance y el programa de todas las reparaciones y reemplazos necesarios. 2. La fortaleza del fondo de reserva, que es la razón calculada que compara la cantidad real en reservas que se tiene ahorrado en el banco con el valor actual de reserva de deterioro de los componentes, medido como el saldo financiado completo o ideal.
Y 3. El plan de financiamiento, que es un plan calculado de las cuotas regulares mensuales y cuotas extraordinarias necesarias para ejecutar las reparaciones y reemplazos en una manera oportuna. Un estudio de reserva se compone de dos partes, el análisis financiero y el análisis físico. La sección de análisis financiero incluye información sobre el estado actual del fondo de reserva y recomendaciones para la vida futura del fondo. La sección de análisis físico se refiere a las condiciones actuales y el costo de reemplazo estimado para los componentes o activos individuales del área común. El análisis físico se basa en la inspección del sitio. Al inspeccionar la propiedad, se analizará todos los componentes de áreas comunes del conjunto residencial o condominio para determinar qué componentes justifican el financiamiento de la reserva. El análisis financiero proporciona información sobre el estado actual del fondo de reserva y recomendaciones para la vida futura del fondo. Realizado el análisis financiero se podrá determinar los diferentes modelos de financiación del fondo de reserva, presentar la información a la Asamblea General y determinar el monto correspondiente en la cuota de administración y la probabilidad de las cuotas extraordinarias requeridas para los diferentes proyectos. En términos generales, un componente de reserva debe pasar una prueba de 4 puntos, estándares designados, para calificar para el financiamiento de reserva. Primero, debe ser un activo de área común. Segundo, debe tener una vida limitada. Tercero, debe tener una vida útil remanente predecible. Cuarto, debe estar por encima de un costo de umbral mínimo. Una vez que se ha identificado un componente de reserva, se debe determinar lo siguiente para cada componente. Vida útil. Vida útil restante. Costo de reemplazo actual. Después de registrar esta información durante la inspección del sitio, se verifica o se refina a través de una investigación con los proveedores del condominio o conjunto residencial u otros expertos. Una vez que se identifican todos los componentes de reserva de un condominio o conjunto residencial y se determinan sus estimaciones de vida y costo, se puede realizar un análisis financiero. La sección de análisis financiero de un estudio de reserva utiliza la información estimada de costo y vida útil obtenida del análisis físico para elaborar un plan de financiamiento que cubre las necesidades de financiamiento de reserva de cada componente. El estado actual del fondo de reserva generalmente se expresa en términos de porcentaje financiado. La cantidad que idealmente un condominio debería tener en su fondo de reserva, según el estudio de reserva más reciente, se denomina saldo totalmente financiado o completo. Se dice que el porcentaje de la cantidad real en el banco del fondo de reserva frente al ideal es el porcentaje financiado de la cuenta. Por ejemplo, se dice que un condominio con un saldo de fondo de reserva real de 50 millones de pesos y un saldo total teórico de 100 millones de pesos está financiada en un 50%. Saldo financiado completo. Definición. Es el valor en pesos del deterioro del componente de reserva durante el tiempo de uso, en una fecha específica. La fórmula para el saldo financiado completo o total es: saldo financiado completo igual a costo actual multiplicado por edad efectiva y dividido por vida útil. Costo actual es igual a el costo actual de cualquier proyecto de componente de reserva. La edad efectiva es igual a la diferencia entre vida útil y vida útil remanente. Si un proyecto de reserva tiene una vida útil de 5 años y un costo actual de 5 millones de pesos, entonces el condominio debe reservar 1 millón de pesos al año para el costo futuro de ese proyecto. 1 millón al año por 5 años igual a 5 millones igual a costo total del proyecto. Si ese componente de reserva tiene 2 años, entonces el fondo de reserva ya debería tener 2/5 del costo del proyecto o 2 millones de pesos para el costo futuro del proyecto. Este cálculo se repite para cada componente. Se dice que la suma por deterioro de los costos de reserva individuales es el saldo totalmente financiado. Una vez que se determina el estado actual del fondo de reserva, se debe elaborar un plan sólido de financiamiento. Al elaborar un plan de financiación,
Hay 4 principios de financiación según estándares de estudio de reservas nacionales del Instituto de Asociaciones Comunitarias de Estados Unidos que deben tenerse en cuenta. 1. Fondos suficientes cuando sea necesario. Un plan de financiación sólido debe proporcionar suficiente efectivo cuando sea necesario para satisfacer las necesidades de cada componente de la reserva. 2. Tasa de contribución estable a lo largo de los años. Un plan de financiación no debe exigir contribuciones de reserva que varíen mucho de un año a otro. Idealmente, un plan de financiación debería recomendar una contribución mensual, con aumentos para compensar la inflación, durante todo el periodo de 30 años. 3. Fiscalmente responsable. Cualquier plan de financiación debe ser prudente y financieramente sólido. 4. Contribuciones distribuidas uniformemente a lo largo de los años. Idealmente, las contribuciones de reserva no deberían ponderarse más al presente o al futuro. Hacerlo supondría una carga indebida para los propietarios actuales o para los propietarios futuros. Finalmente, se puede ver la regla general del porcentaje financiado establecida en fondo de reserva donde más de un 70% el fondo de reserva es considerado fuerte, con bajo riesgo de cuota extraordinaria y mantenimiento diferido. De un 40% a 60% razonable, con algún riesgo de cuota extra y mantenimiento diferido y menor al 30% débil. Con alto riesgo de cuota extra y mantenimiento diferido. Definición y metodología en un estudio de reserva. Un estudio de reserva es una hoja de ruta que permite al consejo de administración o gerente tomar decisiones efectivas, preparar el presupuesto del condominio y el porcentaje de contribución de la reserva, los objetivos y asignar a los propietarios una cuota justa anualmente. En otras palabras, una herramienta de planificación del presupuesto de capital a largo plazo que identifica el estado actual de un fondo de reserva. Este estudio consta de 2 partes, un análisis físico, que contiene una evaluación de las áreas comunes, definidas dentro del reglamento del condominio, y un análisis financiero. Hay 3 tipos de estudios. 1. Estudio completo. La mayoría de las veces esta opción es para condominios a los que se les está realizando su primer estudio o para condominios que no confían en la precisión de su estudio de reserva anterior. Las descripciones de los servicios incluyen el desarrollo de un inventario de componentes, evaluaciones de condición, estimaciones de vida y valoración, una declaración del estado de la financiación junto con un plan de financiación recomendado. 2. Estudio de actualización con visita al sitio, requiere menos tiempo que un estudio completo y generalmente se realiza cada 3 a 5 años para documentar los cambios en la lista de componentes. El ejecutor del estudio de reserva verificará el inventario de componentes, la evaluación del estado, proporcionará estimaciones de vida y valoración, el estado de la financiación y reevaluará el plan de financiación. 3. Estudio para actualizar sin visita al sitio. Esta opción se basa únicamente en la información recopilada del consejo y administrador, la compañía administradora, el personal de mantenimiento o los proveedores de estudios de reserva anteriores. Esta opción generalmente incluye estimaciones de vida y valoración, una declaración del estado de la financiación y desarrolla un plan de financiación recomendado. Una vez que haya seleccionado el tipo de estudio, deberá seleccionar un método de financiación. Sin embargo, la mayoría de las veces los estudios de reserva sugerirán el mejor método basándose en los datos recopilados. Administrar los fondos de reserva es una decisión complicada. Desea asegurarse de que los propietarios del condominio obtengan las reparaciones necesarias para proteger su inversión y, al mismo tiempo, garantizar un enfoque de financiación moderado y flexible. Según los estándares de la industria, existen 2 procesos básicos identificados como el método del flujo de efectivo y el método de componentes. Métodos de financiación definidos. 1. Financiamiento de componentes, un método de financiamiento complejo que requiere mucho más tiempo y comprensión que el método de flujo de efectivo. Dentro del financiamiento de componentes, requiere que el consejo y administrador ahorre para cada componente por separado.
Piense en ello como un sistema de sobres para un fondo de reserva o cuenta de ahorros. Los componentes suelen ser: responsabilidades del condominio. Tener una vida útil limitada. Tener una vida útil restante predecible. Tener un costo por encima de un umbral mínimo. 2. Método de flujo de efectivo o agrupado, es más flexible y más utilizado en la industria actual. Los componentes no están segregados, por lo que requiere menos tiempo y contabilidad que el método de componentes. Este método simplemente significa que las cuotas se presupuestan en una cuenta de reserva pool para cada año. El único inconveniente es que existe un riesgo ligeramente mayor de depender de cuotas extraordinarias. Análisis físico. Esta parte incluye un inventario de componentes, una evaluación de la condición física de las áreas comunes que el condominio es responsable de mantener y reparar, y estimaciones de vida y valoración. También incluye estimaciones de costos de reparación y o reemplazo. Análisis financiero. Esta parte del estudio de reserva identifica el estado del fondo de reserva del condominio y presenta un plan de financiamiento equitativo para compensar el deterioro continuo al garantizar la disponibilidad de fondos suficientes para compensar los principales gastos anticipados del área común a medida que ocurran. Salud financiera completa. Los ingresos, los gastos y el saldo del fondo de reserva están todos bajo el microscopio. Financiamiento total. Establecer un objetivo de financiamiento de reserva para alcanzar y mantener reservas en o cerca del 100% financiado, donde el efectivo en el fondo de reserva es equivalente al valor deteriorado de los componentes de reserva. Financiamiento umbral. Establecer un objetivo elegido por el Consejo de Administración que no sea el nivel del 100% financiado total, o simplemente mantener un efectivo positivo, financiamiento de base. Este puede ser un objetivo de porcentaje de financiación específico o un objetivo de saldo de efectivo. La financiación umbral suele ser un valor elegido entre la financiación total y la financiación de base. Financiamiento de base. El objetivo es tener suficientes reservas disponibles para nunca quedarse sin dinero por completo. Esto a veces se describe como un plan de efectivo positivo. Se desaconseja este método ya que genera menos efectivo en reservas con el resultado de mayores casos de cuotas extraordinarias y mantenimientos diferidos. Financiamiento estatutario. La búsqueda de un objetivo según lo descrito o requerido por las leyes o reglamentos, de hecho. Este método es el mismo que el financiamiento umbral con un porcentaje umbral obligatorio o reserva de efectivo. Metodología de línea recta. La contribución al fondo de reserva para cada componente se calcula por separado y se suma para obtener un total. Los fondos de reserva se dividen esencialmente en fondos separados para cada componente, sin mezclarse. Metodología de flujo de efectivo. Las contribuciones al fondo de reserva están diseñadas para compensar los gastos anuales variables del fondo de reserva. El fondo de reserva se considera una gran reserva de dinero, donde se establece una tasa de contribución constante para compensar todos los gastos de reserva programados del fondo, sin importar para qué proyecto estén designados esos gastos. Debido a su mayor flexibilidad computacional y su capacidad para centrarse y alcanzar cualquiera de los 4 objetivos de financiación, se utiliza el método de flujo de efectivo en esta herramienta de análisis. No se ofrece otra opción. Costo de reemplazo actual. Es una estimación del costo de un componente de reserva para reemplazar, reparar o restaurar el componente a su condición funcional original en caso de que sea necesario. Vida útil. La cantidad de años que se espera que el componente cumpla su propósito previsto si se le brinda un mantenimiento regular y adecuado. Vida restante, el número esperado de años que el componente seguirá cumpliendo su propósito previsto antes de ser reparado, reacondicionado o reemplazado. Edad efectiva, la vida útil en años menos la vida restante en años. Es el tiempo en años que ha estado en funcionamiento el componente. Costo de reemplazo futuro, es una estimación del costo del componente de reserva para reemplazar, reparar o restaurar el componente a su condición funcional original en un año futuro teniendo en cuenta la inflación que aumentará el costo. ¿Dónde?
CF igual a costo futuro. CA igual a costo actual. Vida restante igual a vida útil menos vida efectiva. Entonces, el costo futuro es igual al costo actual multiplicado por la suma de 1 más la tasa de inflación elevado a la potencia de la vida útil restante del componente o activo. Saldo totalmente financiado, es el deterioro o la depreciación total acumulada. El STF es un indicador con el que se puede comparar el saldo de reserva real, o proyectado, lo que está de reserva en el banco. El saldo total financiado es el saldo de reserva que es directamente proporcional a la fracción de vida agotada del costo actual de reparación o reemplazo. Se utiliza la fórmula tradicional y luego se aplica la inflación para llegar con mayor precisión al saldo totalmente financiado para cada activo o componente en cada año del análisis. La fórmula se describe así. El saldo totalmente financiado es igual al costo actual dividido por la vida útil y multiplicado por la edad efectiva del activo o componente. Y a este resultado se le multiplica por la tasa de inflación elevada a la potencia de restar la diferencia entre el año futuro y el año actual o vida útil restante, donde y sub n es el año futuro y y sub 0 es el año actual. Los intereses devengados sobre el fondo de reserva se calculan por separado y se incluyen como parte de los ingresos corrientes, por lo tanto, la tasa de interés del fondo de reserva no se incluye en el cálculo del saldo totalmente financiado. Porcentaje financiado. El porcentaje financiado de la reserva se calcula utilizando la siguiente fórmula. El porcentaje financiado es igual al saldo de reserva real en el banco, dividido por el saldo totalmente financiado. El saldo del fondo de reserva de inicio del año se utiliza para calcular el porcentaje financiado. Se sostiene comúnmente que el condominio de propietarios debería esforzarse por lograr y mantener un porcentaje de financiación del 70% al 100%. Si el condominio de propietarios es pequeño y hay menos activos, apunte hacia el extremo superior. Si el porcentaje financiado supera el 199% se considera que está sobrefinanciado. En conclusión, un estudio de reserva es importante para los propietarios de un condominio porque ayuda a comprender mejor los costos y necesidades financieras de la comunidad, a planificar para el futuro y a gestionar de manera responsable los fondos del condominio. Los requisitos para los estudios de reserva incluyen, entre otros, los siguientes. Realizar un estudio de reserva al menos cada 3 años. Actualizar el estudio de reserva anualmente. Identificar todos los componentes del área común con menos de 30 años de vida útil. Estimar la vida útil de esos componentes. Estimar los costos para reparar o reemplazar esos componentes. Compilar el estado de contribuciones mensuales para cubrir los costos. Calcular porcentaje financiado. Demostrar la adecuación de las contribuciones de reserva con un flujo de efectivo a 30 años. ¿Por qué su condominio debería realizar un estudio de reserva? Para proteger el valor de su propiedad. Aumentar la equidad dentro de las contribuciones de los miembros. Mejorar y mantener sus áreas comunes. Estar preparado financieramente para los gastos programados. A continuación, se presentará un estudio de reserva como ejemplo utilizando datos de información básicos. En este informe encontrará 3 resultados clave. Plan de financiamiento de reservas. Un plan de financiamiento a varios años basado en la solidez actual del fondo de reservas que permite realizar reparaciones y reemplazos de componentes de manera oportuna, con énfasis en evitar la necesidad de financiamiento correctivo. Fortaleza del fondo de reservas. Un cálculo que mide que también se ha mantenido el fondo de reservas de acuerdo al ritmo del deterioro físico de la propiedad. Lista de componentes. Específica para cada condominio o conjunto residencial, la lista de componentes sirve como la base del estudio de reservas y detalla el alcance y el cronograma de todas las reparaciones y reemplazos necesarios. Los siguientes son los hallazgos y recomendaciones al 1 de enero del 2019, datos que están presentados aquí.
Dado que su fondo de reserva se encuentra por encima del 70% del nivel financiado, con un 86.7% financiado, esto representa una posición financiera sólida. Los condominios dentro de este rango generalmente tienen un bajo riesgo de problemas de flujo de efectivo en sus reservas, como cuotas extraordinarias o mantenimiento diferido, en el futuro cercano. Con base en esta situación inicial, los gastos futuros previstos y su historial de contribuciones a reservas, recomendamos un ligero aumento en sus aportes a las reservas. Su plan de financiamiento a varios años está diseñado para permitir la ejecución oportuna de los proyectos de reserva y acercar gradualmente a su condominio al nivel de financiamiento total, 100% financiado. Total de componentes financiados. Las celdas resaltadas en amarillo en la tabla indican componentes con una vida útil restante igual a 0 años, lo que requiere atención en 2019. Un estudio de reservas es el arte y la ciencia de anticipar y prepararse para los gastos importantes de reparación y reemplazo de las áreas comunes. Se considera en parte arte, porque en este campo hacemos proyecciones sobre el futuro. También es en parte ciencia, porque al realizarlo se sigue un proceso de investigación y análisis basado en metodologías bien definidas. El cálculo detallado del saldo financiado total para cada componente se muestra en la tabla 3. Los componentes se reemplazan. Los conjuntos residenciales o condominios deteriorados tienen un saldo financiado total de fondos de reserva más alto que los condominios o conjuntos residenciales con activos o componentes en buen estado. El saldo financiado total de fondos de reserva cambia cada año y es un objetivo predecible, pero móvil. La principal responsabilidad de la administración y el consejo de administración es mantener, proteger y mejorar los activos del conjunto residencial o condominio. A medida que los activos físicos envejecen y se deterioran, es fundamental acumular activos financieros, manteniendo ambos en equilibrio. El estudio de reservas es el documento que ayuda a equilibrar los activos físicos y financieros del conjunto residencial o condominio. Este estudio de reservas es un documento de planificación presupuestaria. La información principal que se obtendrá de este documento incluye una lista de los principales componentes de la reserva, un análisis del estado actual, fortaleza, del fondo de reservas, un plan de financiamiento recomendado. Metodología. La administración y el consejo de administración deben compartir un objetivo común, guiar al condominio o conjunto residencial de manera responsable hacia una adecuada planificación de reservas. La lista de componentes de la reserva proporcionado se muestra en las tablas 1 y 2. Con esta información y una tasa de inflación asumida, como se muestra en el resumen, podemos proyectar los principales gastos futuros del condominio. ¿Qué activos físicos están cubiertos por las reservas? Los gastos de reserva son gastos grandes e infrecuentes que requieren una planificación anticipada significativa. En cambio, los gastos operativos son los costos diarios, semanales o mensuales que ocurren de manera recurrente durante el año y son determinados por el presupuesto operativo anual. Las pequeñas sorpresas generalmente se manejan como contingencias de mantenimiento, mientras que los gastos mayores pueden estar cubiertos por seguros, el fondo de imprevistos o requerir contribuciones extraordinarias. La mayoría de los estudios de reservas no incluyen cimentaciones o infraestructura principal de los edificios, ya que no tienen una vida útil determinada. Elementos menores, como bombillas, tampoco suelen incluirse, ya que sus costos individuales son insignificantes. Finalmente, gastos impredecibles, como daños por incendios, inundaciones o terremotos, generalmente no se consideran parte de las reservas porque no pueden preverse con certeza. Gastos proyectados. Aunque un estudio de reserva puede contemplar un horizonte de 30 años, no esperamos que todos estos gastos ocurran tal como se anticipa. Un estudio de reserva debe ser actualizado anualmente porque esperamos que el tiempo de estos gastos se desplace y el tamaño de los mismos cambie. Sin embargo, tenemos mayor certeza sobre el tiempo y costo de los gastos a corto plazo que sobre los de muchos años hacia el futuro. Tenga en cuenta los gastos a corto plazo, los cuales podemos proyectar con mayor precisión que las proyecciones más distantes.
La figura a continuación resume los gastos futuros proyectados en un conjunto residencial o condominio, según lo definido por la lista de componentes de reserva. Un resumen de estos componentes se muestra en la tabla de detalles de componentes, mientras que un resumen de los propios gastos se muestra en la tabla de resumen de gastos a 30 años. Tenga en cuenta los años futuros con altos gastos proyectados de reserva. También observe la dispersión general de los gastos, proyectos, a lo largo de los años, siendo su primer año, 0, el que contiene un gasto significativo para la modernización del ascensor. Estado del fondo de reserva. El punto de partida para un análisis financiero es el saldo de su fondo de reserva en el banco, proyectado en 175.234 pesos al inicio de su año fiscal el 1 de enero de 2019. Esto se basa en las proyecciones proporcionadas. Al inicio de su año fiscal, el saldo total de fondos de reserva totalmente financiado, SFT, se calcula en 202.087 pesos. Esta cifra representa el valor deteriorado de los componentes de sus áreas comunes. Comparando su saldo de reserva con el saldo total de fondos de reserva totalmente financiado, se indica que sus reservas están al 86.7% financiadas. En Estados Unidos a nivel nacional, aproximadamente el 1% de los condominios o conjuntos residenciales que están entre el 80% y el 90% financiadas experimentan cuotas extraordinarias o gastos de mantenimiento diferido. Es decir, cuando se tienen que aplazar los mantenimientos o reemplazos. Por lo tanto, su patrón de contribuciones a lo largo de los años ha proporcionado una sólida plataforma de operaciones financieras en ese momento. Plan de financiamiento recomendado. Con base en su actual porcentaje financiado y sus necesidades de reserva a corto y largo plazo, se procede a recomendar las contribuciones presupuestadas. En este caso de 2.340 pesos por mes para este año fiscal. El plan general a 30 años, en perspectiva, se muestra a continuación. Esta misma información se presenta numéricamente tanto en el resumen a 30 años como en las tablas de detalle de flujo de efectivo. El siguiente gráfico muestra el saldo de su reserva bajo nuestro plan recomendado de financiamiento total y a su tasa actual o porcentaje de contribución presupuestada, comparado con su siempre cambiante objetivo de saldo total de fondos de reserva totalmente financiado. STF, siglas en español. Esta figura muestra la misma información representada en una escala de porcentaje financiado. Es claro ver cómo la fortaleza de su fondo de reserva se acerca al nivel de 100% financiado bajo el plan recomendado de financiamiento a varios años. Importancia del componente o activo. Muestra la importancia relativa de cada componente en las necesidades de financiamiento de reserva del conjunto residencial o condominio, ayudándole a ver qué componentes tienen más o menos influencia que otros sobre su tasa o porcentaje total de contribución de reserva. El costo de deterioro por año de cada componente se calcula dividiendo el costo de reemplazo estimado actual entre su vida útil, y luego se muestra el porcentaje de ese componente respecto al total. Resumen del plan de reserva a 30 años proporciona un resumen de una página de los flujos de efectivo entrantes y salientes del fondo de reserva, con una visualización del saldo total financiado, el porcentaje financiado y el riesgo de una cuota extraordinaria al comienzo de cada año. A continuación, se muestra los ingresos y gastos detallados para cada uno de los próximos 30 años. Esta tabla permite ver qué componentes o activos se proyecta que necesiten reparación o reemplazo en un año determinado y el tamaño de esos gastos individuales. Espero te sea de interés y los comentarios sobre el tema.